A continuación vamos a indagar aspectos acerca de la psicología jurídica, cómo ésta está influenciando dentro del país, los cambios que ha tenido. Así también nosotros podemos indagar qué es lo que nos está esperando a futuro cuando ya estemos abiertos al campo laboral. Bueno, como datos informativos del psicólogo clínico, su nombre es Israel Cadena, tiene 28 años. Él es psicólogo clínico en la Fiscalía de la provincia de Chimborazo. A continuación le iremos a preguntar una serie de aspectos acerca de su formación académica. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Psicólogo. Nos gustaría saber en dónde realizó usted sus estudios universitarios. Yo soy de aquí, de la provincia de aquí de Tungurahua, concretamente de la ciudad de Ambato, y mis estudios por fuerza mayor los realicé en la Universidad Central, en la ciudad de Quito. Esos son mis estudios. Y de ahí me movilicé, regresé nuevamente aquí en Ambato y salió una oportunidad de trabajar en la Fiscalía de Riobamba. Muy bien. ¿Usted ha realizado otros trabajos aparte de la Fiscalía antes de trabajar en ese lugar? Sí, antes estaba trabajando en instituciones públicas por obligaciones que mantienen contratos la universidad con las instituciones públicas. Eso fue en una base concreta para yo poder ingresar en mi campo laboral, y tuve la oportunidad justamente de, entre estas prácticas que tuve, trabajar para la Fiscalía en Pichincha, y fue un grato recuerdo que tengo. Entonces fue por eso que me incliné para dirigirme y trabajar para fiscalías. Ya, ¿nos cuenta también un poquito acerca de por qué escogió esta carrera? Como lo dije anteriormente, fue por el gusto que le tuve cuando yo hice mis prácticas, por los convenios que tenía la universidad con las instituciones públicas. Entonces vi cómo se manejaba si se podría decir, el clima dentro de la fiscalía. Entonces fue por lo que me dirigí allá, y tengo ya un gusto grande por eso. ¿Qué área específica dentro de la fiscalía, qué tipos de casos eran los que más se encontraba cuando usted realizaba sus prácticas? Los casos que más se encontraban eran abusos hacia la mujer, y últimamente, se daban casos que también existían casos de abuso infantil con niños menores de 12 años. Entonces eran los casos que más se repetían constantemente dentro de la fiscalía, y lógicamente cada área, digamos, del maltrato de la mujer, el maltrato al niño, y ahora y últimamente también el área para el maltrato hacia el hombre, tenía sus diferentes áreas con sus respectivos psicólogos, pero los que más se repiten son hacia la mujer y hacia el niño. ¿Actualmente cree que en la fiscalía que usted está trabajando ha aumentado el número de casos, ha disminuido la violencia, el maltrato a la mujer, a los niños, o se mantiene una constante en relación a su trabajo en la provincia de Pichincha? Bueno, si representamos en escala numérica los valores entre Pichincha y Chimborazo, sí es una gran diferencia, lógicamente por la cantidad de población que existe entre las dos provincias. Sí se nota más que existe, si se le podría decir, un poco más de abuso en Pichincha que en Chimborazo. ¿Cuáles considera usted que son las causas que dan origen a la violencia intrafamiliar, entendiéndose también como esto, la violencia hacia la mujer, hacia los niños y ahora actualmente también hacia el hombre? Sí, normalmente la causa mayor, aunque no me gusta ponerle un título, es la clase social que existe todavía. Normalmente el abuso que se nota más se da en las clases sociales bajas. Entonces ese es el preámbulo, digamos, ese es el inicio donde todo surge en las clases sociales bajas, lastimosamente por la falta de educación que tienen dentro de sus hogares y afuera de ellos. Es en donde existe el mayor abuso tanto hacia la mujer como el niño, y últimamente hacia el hombre. También dentro de su trabajo, ¿cómo es el equipo interdisciplinario con el que usted trabaja o colabora? Como lo dije, cada departamento o cada área que se encuentra en la fiscalía tiene sus psicólogos, pero
Si digamos hay un caso de que existe un abuso intrafamiliar, que existen involucrados entre la mamá y los hijos o el esposo, etcétera. Entonces todos estos expedientes, cada departamento los revisa, revisamos información, evaluamos y todo eso, entonces conversamos entre mis colegas y sacamos un diagnóstico para ver cómo se le trata, si se comienza a tratar individualmente o si se puede hacer se puede hacer una terapia familiar, o en este caso madre e hijo, o los que estén involucrados en el incidente o en el problema que se suscitó. ¿De qué especialidad son los profesionales con los que se desarrolla principalmente? La mayoría somos psicólogos clínicos, y aparte el Departamento de Talento Humano trabaja con el Departamento Jurídico, y entonces todo es un seguimiento que se le da al caso en el que ese rato se esté dando. También cuéntenos un poco con quién trabaja usted, con qué personas implicadas son las que usted trabaja y el equipo en conjunto trabaja. ¿Solo con la víctima o también con la familia o con...? Cuando se presenta un caso, normalmente se le aborda como es normal, es a la víctima. Se le hace no es una entrevista, perdón, es un interrogatorio, se le analiza cuáles fueron las causas por lo que se dio el problema, la causa por las que se dieron, y después de analizando las respuestas que nos da la víctima, en ese caso se analiza para ver si se habla con asunto social, y esto se le redirige a la persona encargada. De ahí, después de haberle hecho el análisis a la persona implicada, se habla si en el caso que es un niño, se habla con los padres, y se le va haciendo un seguimiento al tema hasta llegar al origen del problema. ¿Tiene algún contacto, alguna relación con el victimario o únicamente con las víctimas? Bueno, no se le puede decir una relación, porque relación es más profundo, es como se podría decir una relación de amistad, y no nos podemos involucrar en tantos de mis casos porque eso podría perjudicar mucho al caso en el que estemos llevando. Pero después de que si se llega a resolver el problema, siempre se hace un seguimiento del caso después hasta de 3 meses, y con eso se le puede decir que se cierra el caso del problema. Contar un poco acerca de cómo le afectó en un inicio cuando usted empezó sus prácticas o el trabajo que ahora tiene, los casos que trataba. Bueno, sí tuve un poco, sí tuve algún problema al principio. Lógicamente, como era nuevo en el tema, sí habían casos que me afectaban, en especial cuando existían maltratos hacia los niños. Eso me marcaba mucho porque tengo se puede decir, un cariño por todos los niños. Entonces eran los casos que más me marcaban cuando había problemas con los niños, existían involucrados los niños. Para abordar los casos que le llegan a la Fiscalía, ¿qué tipo de test proyectivos utiliza usted? Bueno, hay un sinnúmero de test, ¿no? Pero sí, normalmente como los niños son muy cohibidos cuando son abusados físicamente o psicológicamente, y para saber más o menos cuáles son si se puede decir, los traumas o los problemas que tuvieron, utilizo HTP para los niños, son los problemas que más se suscitan en la Fiscalía. Uh-huh. ¿Cree usted que actualmente los test proyectivos se les han tomado con más importancia, son ya más relevantes en la actualidad? Ahora sí, en años pasados se podría decir que los test eran ya realmente lo último que se ocupaba. Normalmente se hacía como un tipo de entrevista al victimario, se hablaba y listo, pero ir profundamente a lo psicológico no se lo hacía. Ahora, gracias a los test que tenemos, que cada día van avanzando, salen nuevos test, nuevas herramientas para utilizarlos, ahora los ocupamos más, y eso es una gran ayuda, y realmente tienen un avance significativo y que nos dan resultados prácticamente del 99.9% de eficacia. Uh-huh. De ahí, por ejemplo, en cuanto para el abordaje con el niño, ¿qué técnicas aplican
aplica para trabajar con él, con los niños, especialmente porque, como usted manifestó, el hecho de que ellos acuden a la fiscalía porque han sido víctimas de algún tipo de problema. ¿Qué es lo que nos recomendaría a nosotros que podemos intervenir en estos casos? ¿Qué técnicas? Normalmente cuando tenemos una sala específica, dentro de la fiscalía tenemos una sala específica para los niños en donde es, digamos, como un jardín de infantes, un aula de estudios de jardín de infantes en donde hay muñecos para dibujar, pintar, que los niños se distraigan. Entonces, gracias a estos elementos de los juegos didácticos que se le pueden llamar, los ocupamos para saber cómo fue abusado el niño. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver que ahora se ocupan muñecos para saber en dónde fueron abusados o en qué parte de su cuerpo fueron golpeados. Entonces los niños se sienten identificados con los muñecos, entonces señalan en qué parte fueron abusados, y si es que en este caso si hubo un abuso sexual, se transmite a medicina para que ellos les hagan un examen físico íntegro, lógicamente de todo su cuerpo. ¿Recuerda tal vez algún caso o alguna experiencia que tuvo, alguna anécdota en aplicando este tipo de técnicas? Sí, tuve la oportunidad cuando yo estuve en la fiscalía en Pichincha, tuve la oportunidad de observar a una colega cómo pudo intervenir hacia una niña que fue abusada sexualmente por su padrastro. Entonces, gracias a los muñecos como les nombré, y a los dibujos que ella hizo, se pudo llegar a la conclusión de que el padrastro fue la persona que abusó de ella, y lógicamente después de eso, más la recopilación de datos e información, el padrastro fue puesto en cárcel. ¿Y usted se siente satisfecho con el trabajo que se encuentra realizando en la Fiscalía y con el trabajo a nivel nacional que ha podido observar? Si hablo de mis metas individuales, sí me siento satisfecho. Todavía en el Ecuador todavía falta desarrollar mucho este tema. Estamos recién, si se podría decir, en pañales en comparación con otros países, pero se está avanzando poco a poco, y creo que eso va a ser una gran ayuda para las futuras generaciones, si hablamos de los futuros psicólogos que van a venir y quizás a quitar mi puesto, ocupar mi puesto, porque nadie es eterno en cada uno de sus puestos. ¿Cuáles cree usted que son los impedimentos para que la psicología jurídica pueda desarrollarse aquí en el país? Bueno, la psicología jurídica no tiene mucho campo, prácticamente es un tema, es una carrera nueva. Entonces falta desarrollar más, que existan más profesionales que estén involucrados dentro de esta rama, y que el Estado o las universidades se enfoquen un poco más en este tema, porque realmente hoy en día es un tema que está en auge y que creo que todo el mundo necesitamos o lo vamos a necesitar en este tiempo de ahora. ¿Cuál sería su mensaje para nosotros como estudiantes que ya estamos próximos a ser profesionales? Bueno, mi mensaje final es que siempre estudien, nunca dejen de estudiar, a pesar de que ya terminaron sus estudios universitarios, siempre prepárense más, porque como me decía mi madre, ahora solo quedarse con un título de universitario es prácticamente ser un bachiller. Siempre estudien más, prepárense más. Si tienen la oportunidad de estudiar en otro país o sacar un certificado, un diploma, un PH, lo que sea, dentro o fuera del país, es bienvenido para cada uno de nosotros, porque eso es tanto la superación laboral, y más que todo es personal. Uno se siente bien sabiendo que con el esfuerzo que uno produjo, dan los resultados finales. Ese es mi mensaje final. Bueno, compañeros, esta ha sido la entrevista que nosotros hemos realizado. Quisiéramos compartirles un pequeño de la experiencia que a nosotros nos ha quedado el adquirir todos estos conocimientos. Personalmente he aprendido de que nosotros no podemos limitarnos únicamente a los conocimientos adquiridos en la universidad, sino que tenemos mucho campo por explorar. El buscar nuevas técnicas, el aprender nuevos métodos de investigación, los nuevos test que pueden salir, nos pueden ayudar también a nosotros al abordaje de temas que en realidad nosotros estamos inmersos en nuestra sociedad, y que en pocos meses nosotros estaremos involucrados y observaremos y trataremos de estos casos para que sea de la mejor manera.